Mi nombre es Ingrid Fernanda Hernández Carrera. Esta es una actividad para la asignatura Teología de Acción Social en la Universidad Bautista. La idea central es estudiar todo el libro de los Hechos y mirar toda la acción social que realizó la iglesia primitiva y cómo nosotros también podemos hoy tener un impacto a nivel social en nuestra comunidad, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, realizando el estudio de encuentro diferentes necesidades que se presentaron en el momento, por lo que, de acuerdo a la necesidad, busqué el capítulo. La idea era reunir 10 personas para un estudio. Estas personas estuvieron estudiando el libro de los Hechos y viendo las necesidades en algunos capítulos, buscando la necesidad específica y enviaron sus aportes. Entonces tengo estas siguientes necesidades: necesidad de conocer de Jesús, salir de la religión en Hechos 1 y 2, necesidad de sanidad física, Hechos 3, Hechos 5, Hechos 14, Hechos 19, necesidad económica, Hechos 4, necesidad de diáconos para suplir la necesidad de los miembros, Hechos 6, necesidad de libertad, Hechos 8, Hechos 16 y Hechos 19, necesidad de conocer de Dios y su poder, Hechos 8, necesidad de vida, resurrección, Hechos 9, necesidad de salvación, Hechos 10, necesidad de alimentos, Hechos 11, necesidad de apoyo en oración, Hechos 12. A continuación, entonces, estaremos compartiendo cómo la iglesia primitiva afrontó cada una de estas necesidades y realizó un impacto social, y cómo hoy en día nosotros también debemos hacerlo. Según el libro de Hechos 9, la necesidad social en ese capítulo nos describe la necesidad de que se conociera la eficacia del Evangelio, de tal manera que fuera una respuesta a la necesidad de las comunidades y especialmente en la vida de Saulo de Tarso. De allí que él, al tener el encuentro con Jesús, se da cuenta que no era lo que él tenía, no era suficiente, y que realmente necesitaba ese encuentro con Jesús, que es lo que transforma la vida y lo que lleva a que haya una respuesta a las necesidades de la sociedad. ¿Cómo lo afrontó la iglesia primitiva? Según Hechos 9, la iglesia primitiva afrontó predicando el Evangelio, compartiendo con los demás según las necesidades de cada uno, y esto hizo que el Evangelio se expandiera y fuera un Evangelio completo. ¿Cómo acciona la iglesia de hoy frente a esa necesidad social? Considero que la iglesia en algunas áreas está cumpliendo, pero desafortunadamente en otras áreas está estancada, porque la parte social se ha convertido más en una especie de dame, pero no de ver la hermandad ni la unidad del espíritu, que debe ser algo integral, tanto la eficacia del Evangelio, del poder de Dios, como también poder ser útil a las necesidades de los demás. En pocas palabras, el que tiene 2 casas, venda una y comparta con el que no tiene. Es un ejemplo, y es lo que creo que la iglesia de hoy en día requiere. Bien. En el capítulo número 10 de Hechos, la necesidad que vemos es la necesidad de salvación. En este capítulo lo que pasa es que ellos escucharon la voz de Dios y obedecieron, tanto Cornelio como Pedro. Lo que debemos hacer nosotros actualmente es buscar a Dios, escuchar su voz y obedecerla, aunque eso traiga rompimiento de esquemas. Hola, buen día, mi nombre es Anderson Escarpeta y voy a hablarles acerca de un acontecimiento que ocurre en la historia de la iglesia. Esto en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, capítulo 6. Se puede ver cómo la iglesia comienza a crecer en multitud. Muchas personas se van añadiendo a la congregación, personas con necesidad de ser salvas, personas con necesidades espirituales, pero empiezan a haber reclamaciones en cuanto a otras necesidades sociales.
las cuales los apóstoles no pueden suplir, pues porque no pueden descuidar el estudio de la palabra ni la predicación, no pueden descuidar la oración. Y la respuesta que tienen ante estas problemáticas es designar a unos servidores, designar a unas personas cualificadas, con sabiduría, con buen testimonio y llenas del Espíritu Santo, personas que no aprobaran la codicia, personas que fueran honestas, y con estas cualidades seleccionaron a un grupo de personas que fueron y ayudaron en el uno a uno a servir a las mesas a estas otras personas. La respuesta de la iglesia hoy en día en cuanto a tanta necesidad que hay en la congregación debe permanecer ese principio, y es el de ayudar en el uno a uno, en que sean personas designadas con esa facultad del Espíritu Santo para poder servir, poder ayudar, teniendo en cuenta que la transformación de las personas, el crecimiento en su fe, no depende únicamente de escuchar la palabra, sino que también hay que ir más allá en cuanto a las obras. Las necesidades que tienen las personas hoy en día son bastantes, y tal vez la iglesia no puede suplirles en todas, pero sí podemos hacer un acompañamiento en el crecimiento de su fe. Muchas gracias. Hola, a la pregunta de la necesidad social que demarca Hechos capítulo 4, el verso 32 en adelante, que era la necesidad económica, pues vemos una actitud del pueblo hacia el mismo pueblo, ya que había una necesidad, cuando se presentaba alguna necesidad económica, dice la escritura que el pueblo vendían las propiedades. No todas las propiedades, no necesariamente en el griego, al traducirlo, no especificaba que se vendían todas las propiedades en su momento, sino que se veía la necesidad y en ese instante se vendía y se suplía la necesidad. Esta es una obra fuerte, redentora por parte también del Espíritu Santo, de convicción sobre las personas para poder suplir esas necesidades. Las necesidades económicas que se tenían en ese instante, que la gente podía suplirlas por medio de la solidaridad, pero sobre todo del amor hacia el prójimo. También podemos observar que ellos tenían muchas cosas en común. Aquí vemos como el autor especifica, claro, que primero se habla del hablar de Dios, luego se tenía en común esa priorización de que lo más importante era el Señor Jesucristo, seguido de las familias y posteriormente la relación como tal de los unos con los otros. Entonces, esa coinonía que ellos tenían realmente era una verdadera unidad, pues no estaban unidos frente a un momento específico de suplir la necesidad económica de esas familias, sino que estaban más reunidos ante el mandato y lo que el Espíritu Santo había hecho. Si vemos hasta antes del capítulo, del verso 32, desde el 1 hasta el 31, cómo el poder de Dios mostrado a través del apóstol Pedro demuestra al pueblo que hay un Dios que todo lo suple y que todo lo puede. Cuando la gente puede comprender esto, pues se unen en una verdadera coinonía, que lo que hace es identificar a la gente de que lo mío es tuyo y lo compartiré. No como que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, entonces lo arrebato. No, para nada. Que había una unidad verdadera, una coinonía verdadera. Podemos mirar también que la gente, al estar al ver de cerca este milagro, pues pudieron estipular que el Espíritu Santo estaba obrando sobre ellos de una manera perfecta, y lo hicieron con disposición. Entonces es muy importante mirar que la iglesia lo afrontó de esa manera. La iglesia primitiva lo afronta de la mejor forma, y la mejor forma de hacerlo es en unidad, es en despojarse, en de poder permitir que los unos puedan ser auxiliados con los recursos de los otros. Y pues esto a que lleva a la iglesia hoy en día, a que tengamos un sentido de solidaridad, de compasión,
y de unidad en cuanto a las necesidades de los demás. Aunque hay también que establecer que el apóstol Pablo nos especifica bien cuando una persona es necesitada. Una persona, por ejemplo, en Timoteo nos habla de que puede trabajar por sus cosas, pues es una persona que puede mantenerse y no era necesitada. Cuando una viuda no podía sostenerse, o en su defecto otros venían y sostenían a la viuda, pues no era tan necesitada. Esto es lo que tenemos que afrontarlo hoy en día. A veces nos mueven más las emociones y los sentimientos, y estamos ayudando a personas que realmente en su momento no lo necesitan y se pueden acostumbrar a este tipo de situaciones y condiciones que hacen que sus circunstancias y su forma de vivir comience a depender de su manera de mostrarse a los demás y de mostrar su necesidad como algo fundamental para ser suplida. Entonces pienso que hoy en día la iglesia debe de accionarse es a poder conocer bien ciertos procesos y de esa misma manera poder ayudarse los unos a los otros. Hoy en día es un poco difícil a veces poder hacerlo en la magnitud que se hacía en la iglesia primitiva, ya que hay de por medio egos, posiciones, ya el perfil de personas con ese ayudar sin tener un interés personal, sino que hacerlo simplemente por un bien común, ya no es tanto. Entonces siempre está involucrado lo político, lo familiar o aún simplemente lo social, pero no está influenciado en esa coinonía que tuvieron en la antigüedad para poderse ayudar los unos a los otros. Entonces pienso que el accionar de la iglesia hoy en día es ese, es poder conocerse, poner las condiciones, pero sobre todo dejar que el Espíritu Santo a través de la lectura de la Escritura nos llene y nos pueda llevar a poder saber cómo ayudamos a los demás y poder suplir esas necesidades. Hoy en día decir que la gente va a vender las cosas y darlas es bastante complejo, pero sí también a veces podemos ayudar por medio de una idea, podemos ayudar de un apoyo y pues permitir que las demás personas puedan suplir esas necesidades. Creo que esa es mi posición frente a estos apartes y estas preguntas. La necesidad que encontramos en el capítulo 1 y 2 de Hechos es de conocer a Jesús. Lo que hizo la iglesia primitiva fue reunirse juntos en el aposento alto, lo vemos en el capítulo 2, para recibir la promesa del Espíritu Santo junto con las personas de toda la región. Lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia hoy en día es buscar a Dios con un corazón desesperado, dejar que su Espíritu Santo llegue y nos imparte ese poder que viene de lo alto. Y como termina el capítulo 2, tener todas las cosas en común. ¿Qué quiere decir? Tener un buen testimonio y cuidar los unos de los otros como en el origen. Bien, la necesidad social en el capítulo 8, 16 y 19 se refiere al problema de cautividad que tenía la iglesia, y la iglesia primitiva lo afrontó obviamente llevando un evangelio de poder en la unción del Espíritu Santo. Como dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Cómo acciona la iglesia de hoy frente a esa necesidad social? A la verdad, la iglesia de hoy en general se ha quedado un poco corta debido a que los dones del Espíritu Santo han cesado en la iglesia. Y esto se debe precisamente a que las personas han descuidado la devoción, han descuidado su vida espiritual, su relación con Dios, y esto entonces ha estancado la predicación del Evangelio con poder en el Espíritu Santo para poder llevar una respuesta social a los problemas de la gente. Hola, soy Gele Giraldo, les voy a hablar un poco sobre la necesidad de conocer a Dios y su poder. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, encontramos que la iglesia primitiva estaba centrada en Jerusalén e inicia la persecución, encabezada por Saulo de Tarso, y allí se amenazaba de muerte, se amenazaba de encarcelamiento a los cristianos. En ese momento ellos huyeron a causa de proteger su vida, y no se quedaron callados. Ellos continuaron predicando salvación. A los lugares donde ellos iban, predicaban las buenas nuevas. Y esto es un principio que nosotros podemos aplicar hoy a nuestra iglesia. No importa la persecución que muchas veces pueda venir en contra de la verdad que se establece en la palabra de Dios.
o no importan los decretos, las normas que políticamente se establezcan en contra de la veracidad de la palabra, podemos continuar predicando el Evangelio. Allí también en Hechos encontramos a Felipe. Él estaba en la ciudad de Samaria y empezó a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo allí estaba sobre él, empoderado por el Espíritu Santo, empieza a predicar y vemos sanidades, vemos milagros, vemos liberación. Y sé y sigo creyendo que para el día de hoy ese poder está disponible. La llenura del Espíritu Santo a través de la predicación trae sanidad, trae liberación, trae libertad sobre los que se encuentran endemoniados, los que se encuentran en esclavitud del pecado. Y vemos que el Espíritu Santo quiere seguir haciendo su obra a través de nosotros el día de hoy. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Irma Carrera. Encontramos en Hechos 11 una acción social que hizo la iglesia primitiva, y es que el Espíritu Santo, por medio del profeta Gabo, anuncia una gran hambre en la tierra. Entonces los apóstoles, dice la palabra, que recogieron de sus pertenencias, de lo que ellos tenían, para enviarle al pueblo de Jerusalén, para suplir esta necesidad social. Hoy en día la iglesia, pues a veces estamos como descuidados y no esperamos que otros den y nos sacamos de nuestras propiedades para darle al pueblo de Dios. Tenemos que velar por nuestra casa, y nuestra casa son nuestros hermanos, los que están cerca de la iglesia, o sea, nuestros hermanos. Ellos enviaron a Jerusalén. Eso impactaba a la otra comunidad porque se daban cuenta que eran desprendidos de sus cosas para suplir necesidad a los demás, a la iglesia. Hoy en día nosotros debemos también considerar la necesidad de nuestros hermanos y ver qué tengo yo para ofrecerle a mis hermanos, para hacer esta acción social en nuestra iglesia donde nos congregamos. Gracias. Si bien es cierto, desde la desobediencia de Adán y Eva, desde la caída del hombre, el ser humano se ha enfermado. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos enfermedades, en el Nuevo Testamento también, unas enfermedades físicas, otras espirituales, pero todas pues se ven reflejadas en el mundo físico, en el mundo natural que habitamos. Si bien podemos ver en Hechos capítulo 13 y capítulo 19, un poco más reflejado en el capítulo 19, vemos cómo los discípulos echaban fuera demonios de enfermedad, pero lo hacían bajo la autoridad de Dios, lo hacían siempre respaldados por el Espíritu Santo, por el poder que había en ellos a causa de la relación, de la intimidad, de la comunión con Dios. Entonces ahí uno puede ver el respaldo que ellos tenían de parte de Dios, mientras que la iglesia de este tiempo es más superficial, más dada a ir a los médicos, a buscar la solución en los hombres. Creo que nos hace falta un poco más de intimidad, de relación, de dependencia de Dios, para que esos milagros se vean reflejados en nuestra vida. Cuando la palabra nos dice que las señales que nos seguirán por haber creído es echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Y vemos que a muchos nos hace falta eso. A veces oramos y no pasa nada. Entonces creo que la falencia que hay es que nos hace falta dependencia de Dios, más dependencia de Dios.